en nuestra vida diaria. Una de las ramas que estudia su aplicación es la electroquímica. Los procesos electroquímicos juegan un papel muy importante en muchos sistemas, algunos de ellos muy comunes en nuestra vida diaria, como lo son la corrosión de metales, generadores electroquímicos de electricidad como baterías primas, celdas solares, celdas de combustión, entre otros. En la electroquímica, la energía liberada de las reacciones se transforma en electricidad, y la electricidad es usada para inducir reacciones. ¿Qué es la electroquímica? Hola, mucho gusto a todos, yo soy Jocelyn y es un placer estar aquí junto con todo mi equipo para aclararles todas sus dudas que tengan acerca de la electroquímica. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, me gustaría empezar diciendo que la electroquímica es una de las ramas de la química que se dedica al estudio de las transformaciones de la energía eléctrica y la energía química. Y partiendo de que un electrón es una partícula que se encuentra alrededor del núcleo del átomo y que tiene carga eléctrica negativa que podemos ver dentro del proceso de la electroquímica, ya que este explica que a través de la transferencia de electrones, denominándose como un cambio en los estados de oxidación, o que se puede ver como una de las famosas reacciones de óxido-reducción, en las cuales la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad o viceversa. Asimismo, la energía eléctrica se aprovecha para realizar una reacción química no espontánea, que en la mayoría de las aplicaciones el sistema reaccionante está contenido en una celda electroquímica, que es como suele llamarse. Pero bueno, tranquilos, no es tan complicado como se escucha, ya que todo esto lo podemos encontrar en nuestra vida diaria, solo que muchas veces no sabemos o cómo se está llevando a cabo el proceso o en qué parte se está. Pero es muy simple, como en los automóviles, los teléfonos inteligentes, tabletas electrónicas, relojes, marcapasos, entre muchos otros artefactos que usan las baterías como energía y que a su vez dichas baterías utilizan las reacciones químicas que producen la electricidad de forma espontánea y que permiten que se pueda convertir en un trabajo útil. Ahora bien, con lo que me gustaría que se quedaran todos es que los sistemas electroquímicos involucran la transferencia de electrones en un sistema de reacción, que esto permite que todo esto se lleve a cabo de una manera satisfactoria. Y como pueden ver, la electroquímica va a estar y está muy presente y es muy indispensable para ayudarnos a cubrir nuestras necesidades día con día. Vaya, sin duda este es un tema bastante interesante. Pero tengo una duda. ¿Mencionaste algo acerca de las celdas electroquímicas? ¿Es posible que alguno de los ingenieros presentes nos pueda explicar qué es este artefacto y para qué lo utilizan? Una celda electroquímica es un dispositivo experimental por el cual se puede generar electricidad mediante una reacción química. Por lo contrario, se produce una reacción química al suministrar una energía eléctrica al sistema, también conocida como celda galvánica o voltaica, en honor a los científicos Luigi Galvani y Alexandre Volta, quienes fabricaron las primeras celdas de este tipo. Pero ¿cómo es su función? Consiste en dos electrodos de trodos, uno de zinc y otro de cobre, sumergidos en sus respectivas disoluciones de sulfato. Ambas disoluciones se unen por un puente salino que consiste en un tubo relleno de una disolución de cloruro de potasio. Los dos extremos del tubo se tapan con tapones porosos que permiten el paso de iones, pero no de líquido. De esta forma, a través del puente, mantienen el contacto eléctrico entre las dos celdas a la vez que permanecen aisladas una de la otra. En la imagen que están viendo se le dominan dos uniones líquidas, siendo la primera la interfaz entre las disoluciones de sulfato de zinc y el puente salino. La segunda está en el extremo del puente salino, donde la disolución de electrolito del puente contacta con una disolución de sulfato de cobre. En cada una de las interfaces puede desarrollarse un pequeño potencial de unión, el cual puede llegar a ser importante. Existe otro tipo de celdas, ¿sabían?
¿Qué es la celda electrolíticas? Son lo contrario, son aquellas que consumen energía eléctrica. A lo que es lo mismo, necesitan de una fuente de energía eléctrica externa, así como una celda galvánica puede funcionar como una celda electrolítica. Si se conecta el término positivo de una fuente de alimentación de corriente continua al electrodo de cobre, donde se va a producir una oxidación, y en el terminal negativo de fuente al electrodo, donde tiene lugar de reducción. La electrólisis es un proceso que se aplica en muchos procesos industriales. Un ejemplo de esto es el revestimiento de partes y joyería, entre otros. Ya que lo pregunta, es un cuestionamiento bastante importante dentro de este campo, debido a que el potencial estándar de electrodo es usado para determinar el potencial electroquímico de una celda electroquímica. Ahora bien, digamos que dichas condiciones estándar hacen referencia a concentraciones de sólidos y líquidos puros de 1 mol sobre litro y de gases a una atmósfera de presión. Y bueno, la temperatura tiene que ser de 298 Kelvin y 25 grados Celsius. Ahora bien, presten atención que de aquí ocurre algo curioso, ya que el potencial del electrodo no se conoce de forma absoluta. Este se calcula con ayuda del potencial que corresponde a una celda de un cátodo y restarle el potencial correspondiente a la celda del ánodo. Si el resultado es positivo, la reacción es espontánea en dirección escrita, y si sale negativo, la reacción resultará espontánea en sentido inverso. Ahora, seguramente se estarán preguntando, ¿a qué me refiero con una reacción espontánea? Pues las reacciones espontáneas son reacciones que una vez iniciadas se desarrollan sin necesidad de intervenir sobre ellas, sin emplear catalizadores. Ahora, el hablar de esta diferencia entre celdas me lleva al tema de la fuerza electromotriz, o por su abreviatura FEM. Esta fuerza es conocida como la energía proveniente de cualquier fuente que suministre corriente eléctrica. Para ello, se necesita de la diferencia del potencial entre dos puntos o polos de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. ¿Qué es la electroquímica? Buenas tardes, soy Abby y hoy vamos a hablar sobre electroquímica. Para esto, empezaremos con la definición. Dígame, ¿qué es la electroquímica? Hola a todos, soy Abby y voy a educarlos un poco. Algunos de los dispositivos que convierten la energía de las reacciones en electricidad son las pilas y las baterías. La diferencia entre estas es que la pila es una unidad electroquímica denominada celda voltaica o galvánica, contenida en un recipiente, mientras que la batería es un conjunto de pilas en un solo recipiente. Estos términos ya fueron desarrollados por mi colega Diana, lo cual me facilita hablarles de este tema. Son una fuente de energía móvil. Ya sabemos que su desarrollo básico fue dado a finales del siglo XVIII por Alessandro Volta y Luis Galvani, ambos físicos italianos. Como ya fue dicho, la pila es una celda voltaica y en ella se realizan reacciones de óxido-reducción para producir electricidad. Está conformada por 2 semiceldas. Cada una tiene un electrodo metálico y una disolución que tiene tanto sal como el electrodo ionizado. A las semiceldas se les denomina cátodo o ánodo, según la reacción que estén llevando a cabo, ya sea óxido o reducción. Una manera muy sencilla de identificarlas es con el quark. ¿Y qué es el quark? Vamos a desglosar por orden sus letras. C de cátodo y R de reducción, que nos dicen que el cátodo gana electrones. O de oxidación y A de ánodo, es decir, que el ánodo pierde electrones. Y nuestra última C es de conveniencia, que no es otra cosa más que saber que estas reacciones son utilizadas según lo que se necesite. Juntas crean el quark
La clasificación de las pilas está dada según el electrolito que utilizan como húmedas o secas. Las pilas secas utilizan una pasta y las húmedas un líquido. De las secas se desprende otra clasificación, que son las primarias y las secundarias. Las primarias son de un solo uso, gracias a que sus elementos no permiten que se recarguen, a diferencia de las secundarias, que al inducirles electricidad generan una reacción química no espontánea que hace que recuperen su condición de inicio. En otras palabras, son recargables, aunque, obviamente, tienen un tiempo de vida útil. Las pilas húmedas son de uso automotriz o industrial. Algo muy importante que vale la pena mencionar es que el desechar pilas no es simplemente tirarlas a la basura. Se tienen que llevar a lugares de su recolección para que les den su correspondiente desecho. Después de todo, tratamos con procesos químicos. Muy bien, muchas gracias por tu explicación, compañera. Ahora, creo que hay un tema bastante importante, que son las celdas de combustión. ¿Nos podrían decir qué son? Tener presente lo anterior nos ayuda a poder entender lo que es una celda de combustible por la aplicación de las bases de la electroquímica, aunque tiene algunas variaciones. En este tipo de celdas se convierte la energía química del hidrógeno en energía eléctrica de una manera directa. Tiene como base una celda electroquímica compuesta por un ánodo y un cátodo, los cuales están separados por un electrolito. El hidrógeno alimenta el ánodo, donde reacciona para separarse en protones y electrones. Los electrones viajan por el conductor externo para entregar su energía útil a una carga eléctrica, y los protones por su parte viajan a través del electrolito hacia el cátodo, lugar donde también van a llegar los electrones. Aquí ambos se encuentran al oxígeno para entonces reaccionar y formar agua pura y calor. Una de las ventajas de este tipo de celdas es que el hidrógeno puede ser obtenido de fuentes de energía renovables, lo que nos permite tener celdas que producen energía más limpia. Y bueno, ahora como en conclusión, con todo lo que nuestros expertos han expuesto a lo largo de este interactivo podcast, podemos relacionar más a fondo la química con la electricidad y realmente apreciar que nuestro entorno simple y práctico es posibilitado por demasiados procesos ahora identificables. La electrólisis nos sirve para generar reacciones a través de la electricidad y obtener compuestos a nuestra conveniencia, ya sea para separar las impurezas de algún metal, crear algún recubrimiento especial o incluso producir compuestos químicos. Por otro lado, el proceso inverso de utilizar la energía química para utilizar la eléctrica y que ésta sea dirigida a un trabajo útil. Todo esto gracias a diferentes tipos de celdas con sus respectivas aplicaciones y funciones. Incluso, tener la posibilidad de usar elementos como el hidrógeno en las celdas de combustión obteniendo una energía directa y renovable. La electroquímica representa una de las bases de nuestra continuidad, así como una gran área de oportunidades. Ahora no nos queda más que agradecer a todos los ingenieros participantes que se mostraron con conocimiento en el tema y agradecerle a nuestro público en general. Ha sido todo un gusto cerrar este episodio con ayuda de ustedes y nos vemos en el próximo capítulo.